Señor Hipólito Sánchez, subgerente de Educación, Cultura y Deportes de nuestra Municipalidad Provincial, estimado amigo Antonio Goicoechea Cruzado, señora Socorro Barrantes Zurita, presidente de APECAC, estimado poeta y declamador Guillermo Torres Ruiz, Huguito Vázquez Camacho, como así lo llamamos, conductor de esta ceremonia y también cultor de las letras, estimados amigos, poetas, escritores, familiares de Antonio, tengan ustedes muy buenas noches. Agradezco la invitación para dirigirles unas palabras en torno a este nuevo libro de poesía y narrativa titulado Paideia, de Antonio Goicoechea Cruzado. No voy a reseñar todo el contenido de la obra porque queremos que lo lean. Si yo lo digo ahora, ya no lo van a leer y van a decir, ya sé de qué se trata, ¿no? Pero vamos a tratar de acercarnos a este libro en los aspectos fundamentales. En primer lugar, tenemos que felicitar a Antonio por esta nueva entrega literaria. Y creo que para todos nosotros ya la figura de Antonio es conocida, tanto en su faceta de creador, como también en su labor magisterial y promotor cultural, de tal manera que obviamos muchas referencias. Para algunos amigos que por primera vez lo ven o no lo han conocido, ¿no? Él es natural de San Miguel de Payaques, ¿no? De aquella tierra tan hermosa, tan pintoresca, cuna también de grandes personajes, ¿no? Tanto en la política como en la cultura, en la poesía, ¿no? Ustedes recordarán la tierra de nuestro frijolito Alfonso Barrantes Lingam, es también la tierra de uno de los grandes poetas nacionales peruanos, ¿no? Demetrio Quirós Malca, ¿no? Y últimamente quien está descollando, ¿no? En Europa y en el Perú, Walter Lingam, ¿no? Bueno, junto a ellos hay otros sanmiguelinos notables. Pareciera que el entorno, la naturaleza, el paisaje, el aspecto social moldea o perfila también a los hombres, ¿no? Sin ser deterministas, ¿no? En cuanto se refiere a la influencia del medio, pero hay alguna incidencia y alguna influencia del contexto que rodea a los niños, a los jóvenes, a los hombres, ¿no? Luis Alberto Sánchez, uno de los ya escritores que se nos fue hace algún tiempo, y gran crítico de la literatura peruana, hizo un estudio muy amplio de la influencia del medio en el hombre, ¿no? Distinguiendo cómo es que la naturaleza, el paisaje, determinan algunas actitudes, condiciones, peculiaridades, idiosincrasias de las personas, ¿no? Él decía, por ejemplo, que los costeños, por vivir en un ambiente tan abierto, tan amplio como es el mar, la costa, tiene un espíritu liberal, ¿no? Es no tan profundo en cuanto se refiere a sus estudios, a sus lecturas, pero sí muy festivo, y ponía como ejemplo la socarronería, la festividad, la vanidad de Palma, ¿no? Y luego hablaba del hombre serrano, sobre todo del indio, personaje único, singular, capaz de monologar, de dialogar consigo mismo, sumergido en los breñales andinos,
en las profundidades, las riscosidades de nuestra sierra, asistiendo, presenciando esa lluvia torrencial, los relámpagos y los truenos en la sierra, ¿no?, que asombran al ser humano, una lluvia torrencial que asusta a veces y que por su intensidad, decía Sánchez, es la lluvia que se ríe en carcajadas de la lluvia costeña. Y el montañés o selvático, así lo llaman, ¿no?, que es muy sincero, muy franco, muy abierto, ¿no? Y esto ha motivado también diferentes tipos de literatura, de manifestaciones literarias. Y luego hace una distinción incluso entre los diferentes Perúes, el Perú del norte, del centro y del sur. Y el hombre del sur no es igual al hombre del centro y del norte. Y decía que los arequipeños son volcánicos, son explosivos, son revolucionarios. Ahí han surgido las grandes revoluciones, ¿no? Y que el norte es filosófico, profundo, ¿no? Y ahí está Mariano Iberico, Tenor Orrego, Víctor Ayala Torre, y en la poesía César Vallejo y Ciro Alegría en la narrativa, en fin. Bueno, pero yendo a la obra, el título de Paideia, ¿no?, tiene una significación pedagógica. Ustedes van a encontrar en este libro una explicación bastante ilustrativa de Guillermo Torres Ruiz en cuanto se refiere a la etimología y a la semántica del término paideia. Y pensamos que Antonio ha querido sugerir con este título, Paideia, una vinculación con la creación, entre la creación literaria y el destino que tiene esta creación, porque él ha manifestado que se trata de una poesía y una narrativa para niños. Y entonces, siendo así, tiene un carácter formativo, educativo. No porque la poesía se subordine al aspecto pedagógico, ¿no? No se puede pedagogizar la poesía, ¿no?, porque sus fines son otros, sus intenciones son otras de la poesía. Pero sí la poesía, la literatura en general ha servido mucho, ha contribuido mucho a la educación, y es un aporte, es un auxiliar fundamental de la tarea educativa o pedagógica. Entonces, paideia tiene esa relación, término de origen griego, y se ha vinculado aquí poesía y narrativa. Y se dice que es una poesía y narrativa para niños, y nos satisface realmente que haya producción literaria que puede ser apreciada por los niños. Cuando examinamos el panorama de la literatura infantil en el Perú, nos encontramos con dos vertientes: una literatura de niños y una literatura para niños. La literatura de niños es la que crean ellos mismos, con su espontaneidad, con su ingenuidad, con su candor, con su frescura, con su ternura. Esa es la que crean los niños, y también con su poderosa imaginación, es la literatura de los niños. Pero hay una literatura para los niños que han creado los adultos. Algunos autores intencionalmente han escrito para los niños,
y otros de manera espontánea simplemente han creado literatura, pero que por su propia naturaleza los niños se apropian de ella, ¿no? La hacen suya esa literatura. Hay pasajes, por ejemplo, del Quijote que Cervantes no pensó escribir para los niños. Juan Ramón Jiménez, con el Platero y yo y sus composiciones, no pensó en algún momento escribir para los niños. Sin embargo, esto constituye un encanto de los niños ya ahora, ¿no? Y así sucede. Entonces hay una literatura de niños y para los niños. Y la literatura para los niños tiene características muy singulares. No se trata de una literatura inferior. Al fin de cuentas es la misma literatura en general, la que se ha creado. Entonces, no es una literatura venida menos o que es de menor calidad que la literatura general. Es literatura en sí, pero tiene algunas características que concuerdan con la naturaleza, la característica de los niños y de los jóvenes. Una de esas características es, por ejemplo, la brevedad, la sencillez, es la musicalidad, es el ritmo que debe tener esta literatura, el encanto, el misterio, la intriga que pueda tener esta literatura, porque ese es el mundo de los niños. Son características muy importantes que tiene la literatura infantil. En el Perú, como ustedes deben conocer, hay un movimiento cultural muy importante que surgió el año de 1982 en Lima. Es la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil, APLIJ, y desde el año 1982 todos los años realiza encuentros nacionales en diferentes capitales del Perú, y es un movimiento itinerante y figura en el concierto de la literatura infantil internacional con mucha prestancia la literatura peruana, la literatura infantil peruana. Solamente para mencionarles algunos nombres de este gran movimiento que cada vez se ha ido consolidando y de manera muy peculiar, muy original, sin ningún centavo de apoyo del Estado, sino por propio esfuerzo de los poetas y escritores de literatura infantil en el Perú. Pero está considerado la APLIJ como uno de los grandes movimientos contemporáneos de la literatura. Y tiene una larga historia, por supuesto. Los antecedentes están en Francisco Izquierdo Ríos, llamado Panchito Izquierdo Ríos, ese gran narrador peruano que fue uno de los pioneros de la literatura infantil en el Perú, que publicó literatura infantil, un libro en donde está incluido uno de sus cuentos, El Bagrecico, que figura casi en todas las antologías. Hermoso cuento de aquel pez que se anima a descubrir el mar y que viene desde la selva recorriendo por el río, descubre el mar, se maravilla, conoce otra realidad, y cuando regresa a su tierra, por el largo camino que había recorrido, ya llega viejecito, ¿no? Ya llega ancianito, viejecito. Hermoso cuento, ¿no? De El Bagrecico. Bueno, y como él, Carlota Carvalho de Núñez, Rosa Selmaguardia, Catalina Recabarre, yo solamente les menciono, Julio Garrido Malaver, nuestro paisano cajamarquino, Mario Florián, Jorge Díaz Herrera, uno de los grandes representantes de la literatura infantil en el Perú, Marco Antonio Corcuera, Oscar Colchado Lucio, Jesús Cabell, Roberto Rosario Vidal, Carlota Flores de Naveda, Eduardo de la Cruz Yataco, Ilciades Hidalgo Cabrera, Manuel Pantigoso Peceros, Daniel Lozano, Luis Alberto Calderón, Tacney y otros. Bueno, hay muchos cultores, muchos miembros de este gran movimiento, ¿no? Y les menciono esto, ¿por qué? Porque
están abocados a la creación de literatura infantil y juvenil en el Perú. Y Antonio Bengoechea se suma pues a esa pléyade, a esa legión de poetas y escritores que cultivan la literatura infantil y juvenil. Esta obra tiene dos secciones. La primera sección es exactamente sobre poesía, una poesía sencilla, en la que, como hemos dicho, como característica de esta poesía se puede apreciar el gran ritmo y la rima. Podríamos nosotros ejemplificar leyendo una de sus composiciones, justamente para apreciar el ritmo y la rima. No voy a leer todo, sino solamente algunos. Se titula Quinde Chiquitín, ¿no? Ya por el título se aprecia la musicalidad. Quinde chiquitín, de colores escarchado, helicóptero alocado, pequeño espadachín. No te bates con las flores, rosa, clavel y alelí, que con néctar y colores se han vestido para ti. Quinde chiquitín, pequeño espadachín, son para ti los colores de todititas las flores. Como pueden apreciar ustedes, el ritmo, la musicalidad. Esto lo aprecian mucho los niños. Por eso es que las canciones de cuna, las rondas infantiles encantan a los niños. Y no faltan los recursos literarios para poder enriquecer la creación poética, como es la onomatopeya. Ustedes saben que la onomatopeya es una figura, es un recurso literario que trata de imitar los sonidos de la naturaleza, de los objetos, ¿no? Buscando la semejanza. Hay términos de por sí onomatopeicos, como por ejemplo decir bombo, ¿no? Ya nos da la idea de cómo es el bombo, ¿no? Entonces, también así hay sonidos de los animales, de los objetos, que se reflejan a través de los versos. Por ejemplo, titulado Kikiriki. Kikiriki. Kikiriki, gallito ají, ya estoy aquí. Cocorocó, gallito aló, mi niña llegó. ¿No? Como ven ustedes, el efecto musical que tiene la composición. Y así, para no cansarlos mucho, pero sí, de todas maneras los voy a cansar un poquito, pero no mucho. Por ejemplo, tenemos en la página 40 El Batán, un poemita muy breve. Entre fragantes aromas, taca, 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 tan, dice con sonoridad en su molienda el batán. Entonces, cuando escuchamos taca, 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 tan, están moliendo, ¿no? Esa es una imitación, lo que se llama también la armonía imitativa, ¿no? Es la onomatopeya. Y por otro lado, descubrimos en el libro composiciones de ternura, por supuesto sin caer en lo que es un riesgo dentro de la creación literaria para los niños, caer en la ñoñería, ¿no? En lo ñoño, si ustedes asocian con el chavo y el ñoño, ¿quién es el ñoño? Bueno, entonces, sin caer en la ñoñería, en la puerilidad, en la ingenuidad tonta, esto es bueno cuando cuidamos, y por eso es que, siendo una literatura general, la literatura infantil y juvenil merece mucho respeto. No por ser infantil y juvenil puede crearse de manera descuidada, rápida, sin revisión. No, los niños y los jóvenes, la poesía para ellos merece mucho respeto. Entonces el autor tiene que tomar con seriedad esta creación literaria. Y
como es natural, en este tipo de literatura no falta la naturaleza, con las plantas, los animales, incluso los objetos humanizados. Eso enriquece la imaginación, la fantasía de los niños. Por ejemplo, un coro en la floresta, yo les invito a leer en el poemario, Luna de regalo, etc. Y la segunda parte del libro se refiere a la narrativa, o sea, hay creaciones, hay narraciones, relatos. Para mencionarles algunos, ¿no? La sonrisa se titula uno de ellos en esta segunda parte. Es un relato poético y conciso. Allí encontramos una verdadera estampa femenina. Ustedes lo van a leer en algún momento. Otro relato es No dejes para mañana. Es una historia familiar con un aderezo humorístico. Y no les digo de qué se trata, pero hay una historia que nos dice en el título: No dejes para mañana. El labriego, el dueño mata a su perro por error, al verlo ensangrentado, creía que había devorado al niño, y no, más bien el perro había defendido al niño de una fiera. El animalito había protegido al niño, salvándolo de una fiera. Es un relato conmovedor y aleccionador al mismo tiempo. Es posible que en el imaginario popular haya corrido de boca en boca esta historia, pero lo importante es que cómo se lo recoge, cómo se elabora. Hay muchos argumentos, muchos asuntos que son comunes entre los autores, pero ¿qué es lo que diferencia? Es la forma como se narra, porque al fin de cuentas la literatura es forma, es forma. Y así hay El sueño recurrente, es un cuento onírico. El personaje recibe el impulso para la creación de un cuento. Hay otra narración de Lima Cacamarca, Decisiones dolorosas, que narra la trampa policial para inculpar injustamente a un chofer de taxi, acusándolo de traficante de drogas. Es decir, el tema tan común que se ha hecho entre nosotros, sembrar, ¿no?, una droga para incriminar, para culpar a un humilde chofer. Luego tenemos un cuento, una poesía y una pieza teatral sobre un mismo tema. Se puede combinar, o sea, sobre un mismo tema ha hecho Antonio un poema, luego una pieza teatral, o sea, llevándola a la representación escénica, ¿no?, y una narración. Y Yo quiero ser mariposa es el tema fundamental. Entonces se narra la metamorfosis de la mariposa y se insinúa el amor a los seres que aparentemente son repugnantes, como una oruga o un gusano, pero que forman parte de la naturaleza. Así hay otras narraciones: Llegó la banda, la culebra que bajó el arroyo, la cadena de oro, los ovillos de colores, Duende, el relato de lo real maravilloso, enigmático, de seres encantados. Bien, el origen de las gallinas choras. Bueno, creo que nosotros como tomaquinos o como serranos sabemos lo que es una gallina o un gallo choro, ¿no? Bien, así hay narraciones que se recogen del imaginario. Y finalmente hay el origen del maíz, ¿no?, una leyenda que sería bueno leerla para saber cómo es que se origina el maíz. Esto es lo que Antonio nos presenta. Entonces, ¿qué ha hecho el poeta o qué hacen los poetas que escriben literatura infantil y juvenil? ¿Cómo es que se genera, se gesta este tipo de literatura? ¿O por qué razón
hay este tipo de producción. ¿Cómo se produce esta literatura? Estamos asistiendo a una época muy materialista, consumista. Poca importancia se da a los aspectos humanísticos, delicados, de belleza, de estética. Los tiempos han cambiado mucho. En la época griega se decía que los poetas, los escritores, eran los ociosos, los que tenían mucho tiempo para crear, para inspirarse, ¿no? Era el ocio el que les daba la oportunidad para crear. Pero los tiempos han evolucionado y vino la negación del ocio y apareció el negocio. Entonces estamos en una época consumista. Por eso es que una escritora de literatura infantil y juvenil, gran representante de este género en Argentina, Frida Schulz de Montovani, decía: volver los ojos hacia la infancia es el signo, o más bien la señal de alerta de una civilización que ha sufrido ya demasiado tiempo con su embriaguez de progreso mecánico y su prolongado encierro entre barreras racionalistas. Muy bien. Otros críticos, poetas y escritores, uno de ellos, el gran Octavio Paz, dice: la poesía no es un espejo en el que nos contemplamos, sino un destino en el que nos realizamos. Y entonces la realización viene a través de la poesía, no solamente para el autor, sino también para el lector. La niñez, ha dicho Frida Schulz, la niñez es la etapa en que casi todos los hombres son poetas, y el que de hombre lo sigue siendo, en este caso Antonio, ¿no?, es porque ha conservado en sus ojos y su espíritu la virtud de asombrarse. Entonces, dentro de la sociedad, dentro del mundo, el ser que es capaz de asombrarse es el filósofo y el poeta. Se maravilla, se asombra frente al mundo, y eso hace volver a la niñez, a la infancia. Posiblemente encontremos en el libro algunas composiciones un poquito inaccesibles para los niños, inaccesibles desde el punto de vista intelectual, intelectivo, pero no emotivo. Y la literatura infantil y juvenil no es tanto para racionalizarla, sino para apreciarla con emoción, con sensibilidad. Basta que uno se emocione, o que el niño se emocione, suficiente para que le haya impactado. Muchas veces por el pedagogismo tratamos de interpretar forzadamente un poema, una composición, ¿no? Ese es intelectualizar. Es preferible solamente leerlas para que vivan la emoción, ¿no?, la inspiración del poeta, y eso es suficiente para los niños. Por eso es que Juan Ramón Jiménez decía: en casos especiales nada importa que el niño no entienda la poesía, no lo comprenda todo, basta que se tome el sentimiento profundo, que se contagie del acento como se llena de la frescura del agua corriente. Es suficiente con eso. Entonces, este libro puesto en manos de los niños y de los jóvenes, seguramente que va a provocar algunas emociones, algunas reacciones emotivas, afectivas, ¿no?
Y bueno, finalmente, con la presentación del caso Antonio, recojo un párrafo bíblico, un párrafo de Mateo, en el versículo 18, dice lo siguiente: les aseguro que si no cambian y vuelven a ser como niños, no podrán entrar en el reino de los cielos. El que se hace pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y últimamente, quien está descollando, ¿no?, en Europa y en el Perú, Walter Lincán, ¿no? Bueno, junto a ellos hay otros sanmiguelinos notables. Pareciera que el entorno, la naturaleza, el paisaje, el aspecto social moldea o perfila también a los hombres, ¿no?, sin ser deterministas, ¿no?, en cuanto se refiere a la influencia del medio, pero hay alguna incidencia y alguna influencia del contexto que rodea a los niños, a los jóvenes, a los hombres, ¿no? Luis Alberto Sánchez, uno de los ya escritores que se nos fue hace algún tiempo, y gran crítico de la literatura peruana, hizo un estudio muy amplio de la influencia del medio en el hombre, ¿no?, distinguiendo cómo es que la naturaleza. Señor Hipólito Sánchez, subgerente de Educación, Cultura y Deportes de nuestra Municipalidad Provincial, estimado amigo Antonio Goicoechea Cruzado, señora Socorro Barrantes Zurita, presidente de APECAC, estimado poeta y declamador Guillermo Torres Ruiz, Huguito Vázquez Camacho, como así lo llamamos, conductor de esta ceremonia y también cultor de las letras, estimados amigos, poetas, escritores, familiares de Antonio, tengan ustedes muy buenas noches. Agradezco la invitación para dirigirles unas palabras en torno a este nuevo libro de poesía y narrativa titulado Paideia, de Antonio Goicoechea Cruzado. No voy a reseñar todo el contenido de la obra porque queremos que lo lean. Si yo lo digo ahora, ya no lo van a leer, y van a decir, ya sé de qué se trata, ¿no? Pero vamos a tratar de acercarnos a este libro en los aspectos fundamentales. En primer lugar, tenemos que felicitar a Antonio por esta nueva entrega literaria. Y creo que para todos nosotros ya la figura de Antonio es conocida, tanto en su faceta de creador, como también en su labor magisterial y promotor cultural, de tal manera que obviamos muchas referencias. Para algunos amigos que por primera vez lo ven o no lo han conocido, ¿no? Él es natural de San Miguel de Payaques, ¿no?, de aquella tierra tan hermosa, tan pintoresca, cuna también de grandes personajes
¿no? Tanto en la política como en la cultura, en la poesía. Ustedes recordarán la tierra de nuestro frijolito, Alfonso Barrantes. Lingam es también la tierra de uno de los grandes poetas nacionales peruanos, ¿no? Demetrio Quirós Malca, ¿no? Y la belleza, el paisaje, determinan algunas actitudes, condiciones, peculiaridades, idiosincrasias de las personas, ¿no? Él decía, por ejemplo, que los costeños, por vivir en un ambiente tan abierto, tan amplio como es el mar, la costa, tiene un espíritu liberal, ¿no? Es no tan profundo en cuanto se refiere a sus estudios, a sus lecturas, pero sí muy festivo, y ponía como ejemplo la socarronería, la festividad, la vanidad de Palma, ¿no? Y luego hablaba del hombre serrano, sobre todo del indio, personaje único, singular, capaz de monologar, de dialogar consigo mismo, sumergido en los breñales andinos, en las profundidades, las riscosidades de nuestra sierra,